Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina a través de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta señal. Usted nos puede seguir también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, a través de YouTube, en @canal 44 TV. Nos puede mandar mensajes también, si así lo desea, a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hacemos contacto hasta Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, quien nos actualiza información respecto al informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La lucha contra la pandemia ha entrado en una fase muy crítica tras el anuncio de Estados Unidos de que retira totalmente su respaldo financiero a la Organización Mundial de la Salud, de la que hasta ahora era el principal contribuyente. Esto ocurre cuando el número de casos globales de COVID-19 se elevan a 1.878.000, es decir, 71.000 más con respecto a la jornada anterior, mientras que el número de muertos es de 119.000, según el recuento más reciente de la OMS. Los datos en Europa son mixtos. En Italia los contagios y hospitalizaciones siguen disminuyendo, pero los decesos han aumentado un poco, mientras que en España los muertos han bajado, pero los nuevos casos han repuntado ligeramente. Europa tiene actualmente 943.000 casos, aproximándose así a la terrible cifra de 1 millón de infectados. Mientras tanto, en América hay 673.000 casos, de los cuales el 85% están en Estados Unidos. El avance de la pandemia coincide con una de las decisiones más graves tomadas por un gobierno y que puede hacer que la OMS no cuente con los recursos necesarios para seguir coordinando la respuesta internacional al coronavirus. El presidente Donald Trump ha anunciado que su administración congela toda contribución a la OMS mientras se realiza una evaluación de la que ha calificado como mala gestión de la pandemia. Sus acusaciones han llegado incluso más lejos al afirmar que la OMS encubrió la propagación del coronavirus. Trump ha señalado que los generosos contribuyentes estadounidenses aportan entre 400 y 500 millones de dólares a la OMS cada año, lo que ha comparado con los 40 millones que da China, según él. Su decisión ha causado conmoción internacional y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reaccionado diciendo que este no es el momento para tomar este tipo de decisiones. Ha indicado que una vez que se haya pasado la página de la pandemia, será el momento de mirar hacia atrás, de comprender cómo surgió la enfermedad, cómo se propagó de una forma tan devastadora y cómo reaccionaron los involucrados en esta crisis. Por el momento, China y Rusia también han reaccionado criticando duramente la decisión de Trump, cuyo gobierno inicialmente minimizó la gravedad del coronavirus y se negó a dictar medidas de cuarentena, lo que tuvieron que hacer las autoridades estatales en contra de su opinión. Una vez que los casos empezaron a aumentar de forma exponencial y la pandemia llegó con toda su fuerza a territorio de Estados Unidos, fue recién allí cuando la administración de Trump reaccionó, aunque ya era tarde para detener el virus. Los hospitales se vieron sumergidos de casos, sin capacidad para dar respuesta a las necesidades, y las cifras de muertos se dispararon, una realidad que Trump ha omitido en su discurso acusador contra la OMS. El director general de la organización debe responder a las acusaciones dentro de unas horas en una conferencia de prensa que tiene previsto dar aquí en Ginebra y donde se espera que presente un plan de contingencia que permita mantener una respuesta fuerte al coronavirus. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia.
Esta semana tuvimos oportunidad de dialogar con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos ha dicho que el sector salud privado ha sido un eje fundamental para responder ante una emergencia sanitaria y poder así ampliar la infraestructura hospitalaria en diferentes países del mundo. El sector privado es muy importante ante una contingencia de esta naturaleza porque en el caso de México, el sector privado posiblemente contribuye con aproximadamente unas 9,000 camas de hospital en el país, pero además recientemente se firmó un acuerdo de colaboración del sector privado hospitalario con el gobierno federal, en el que el sector privado, los hospitales privados, estarían contribuyendo con, tengo entendido, alrededor de 3,000 camas de hospital en el país, con propósitos de atención a este tipo de pacientes. Algunas son terapias intensivas y eso es importante. Y como lo hemos comentado en otros programas, la capacidad en el número de camas que tiene México es reducido en términos de comparación con otros países como Japón, como Corea, como incluso Italia. Y por ese motivo, al tener México solamente 1.5 camas por 1,000 habitantes, es que se da esta necesidad de colaborar con el sector privado de igual manera. No es que vaya a ser gratuita la atención en los hospitales privados, pero lo que sí parece tener este acuerdo es que a costos preferenciales, a casi costos de operación, los hospitales van a contribuir con ese número de camas, los hospitales privados. En virtud de que cuando existen pandemias, epidemias, contingencias de esta naturaleza, bueno, como en la mayor parte de los países, el gobierno tiene la obligación de cubrir, de atender, y esto en el caso de nuestro país, bueno, pues está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De inicio, dejar a los hospitales que han sido motivo de reconversión para la atención de COVID del ámbito público, para que sean los que predominantemente atiendan a los pacientes con COVID, y las camas de hospitales privados para aquellos casos de complicaciones diversas de otras patologías, aunque de igual manera, porque de hecho los hospitales privados también están atendiendo pacientes con COVID. Algunos de ellos han preparado perfectamente bien un sistema de primer contacto, también conocido como selección o triage, con una muy buena preparación de protección para el personal de la salud, y luego atención de corta, mediana o larga estancia, dependiendo del caso. Con relación al sistema de salud pública mundial, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez evidencia que se ha visto rebasado en la atención. Tal es el caso de una de las potencias mundiales, ni más ni menos, Estados Unidos, pese a tener una mayor capacidad de infraestructura. Han sido rebasados por esta pandemia, y siendo la potencia que es Estados Unidos y además la potencia en el campo de la salud, pues es lamentable lo que viene ocurriendo con Estados Unidos. Habría que recordar que también en el caso de Estados Unidos, las diferentes modalidades de aseguramiento de la salud con que cuentan los norteamericanos sí se vieron en su momento afectadas, posiblemente por la decisión de desaparecer el famoso proyecto, el famoso programa del Obamacare, que seguramente hubiera sido un programa con una capacidad de cobertura mayor, sobre todo para personas de menor recurso en los Estados Unidos, y posiblemente eso hubiera sido algo muy conveniente, muy necesario, muy oportuno de estar funcionando en estos momentos en que la pandemia está afectando
a sectores de la población muy vulnerables. Se está viendo en Nueva York, por ejemplo. En Nueva York aproximadamente el 70% de las personas con COVID y particularmente quienes han perdido la vida pertenecen a sectores de condición socioeconómica muy difícil. Incluso pues hemos visto que lamentablemente muchos de ellos, por ser personas sin un hogar, han tenido que ser sepultados en fosas comunes, ¿no? Entonces a ese grado ha llegado la afectación en los Estados Unidos, y pues creo que hay que tener en consideración también el hecho de que la población adulto mayor en Estados Unidos es un porcentaje más alto que la que tiene México. México tiene 10% de sus adultos, de su población son adultos mayores de 65 años. Pero en cuanto a comorbilidades, sí, Estados Unidos tiene un muy alto porcentaje de obesidad, de diabetes, de hipertensión. Sin embargo, en México tenemos uno de los primeros lugares también de obesidad, también de hipertensión y de diabetes, incluso porcentualmente un poco más que los Estados Unidos. Entonces, eso nos tiene que llamar a la reflexión, a la atención, por lo que puede significar para México, que aunque sea un país de personas más jóvenes, a diferencia de Italia o de España, sí es un país con mucha comorbilidad. Cada año en Estados Unidos posiblemente mueren una proporción similar de personas con otro tipo de patologías respiratorias, por ejemplo, influenza, por ejemplo, virus sincicial respiratorio, neumococo, son causas de muerte frecuente en los Estados Unidos durante las épocas de enfermedad respiratoria. Entonces, en una proporción parecida a la que en este momento están viendo por este nuevo coronavirus, pero este nuevo coronavirus, digamos, ha venido a agregarse a la carga de mortalidad que cada año tiene Estados Unidos por enfermedad respiratoria. Entonces, por eso los ha rebasado. Claro. Y además de lo anterior, la diferencia es en esta infección por este coronavirus, la necesidad de camas, pero de terapia intensiva, se ha vuelto cada vez mayor. Aproximadamente el 6% de todas las personas que tienen infección por SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus, requieren de una cama de terapia intensiva, que es una infraestructura especializada muy diferente a lo que serían camas generales de un hospital. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa, es muy breve, usted no se vaya, regresamos con más. Estados Unidos se ha convertido hoy por hoy en el epicentro de la pandemia, pero ¿cómo están respondiendo las aseguradoras de cara a esta enfermedad? Escuchemos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informó que todas las compañías aseguradoras acordaron no cobrar cargos por copagos al realizarse las pruebas de coronavirus, además de ofrecer un tratamiento más amplio en todos sus planes, y el objetivo también fue evitar facturas sorpresa. Sin embargo, la organización Human Rights Watch señaló que la Unión Americana debe garantizar que los costos del tratamiento por COVID-19 no sean una barrera para acceder a la atención médica, porque el costo de la atención podría llevar a una deuda aplastante. El costo de la hospitalización podría superar los $20,000 por persona, y para quienes cuentan con seguro privado tendrían que pagar $1,300 o más en deducibles y coaseguro, añadió la organización. Además, advirtió que los adultos mayores están cubiertos con el sistema Medicare, pero hay otros 28 millones de personas sin seguro. En México, 9 de cada 10 aseguradoras cubre el COVID-19. Para ello es necesario consultar con el agente para saber los términos específicos de la póliza.
Alejandro Sobera Biotegui, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, explicó que aún después de la declaración de la pandemia es posible contratar una póliza. Si hoy contratas y enfermas después, sí estás cubierto. Sin embargo, si vas a hacerte la prueba de COVID-19 y el estudio resulta negativo, es probable que el seguro no lo pague, informó Elizabeth Ortiz. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con una red hospitalaria privada en el que se podrá disponer de 3.300 camas adicionales para la atención de casos de COVID-19. Frente al avance de la pandemia de COVID-19 en México, uno de los grandes retos que enfrenta el sistema de salud es la necesidad de camas de terapia intensiva, por lo que la Secretaría de Salud anunció un acuerdo con hospitales privados para que se puedan utilizar estos recursos en caso de ser necesario, y estos nosocomios pueden atender a la población abierta. Según el secretario del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, José Ignacio Preciado Santos, la Asociación Nacional de Hospitales Privados explicó que los 250 hospitales privados que se tienen contemplados dentro del plan de reconversión, habría la posibilidad de usar más de 1.300 camas para la atención de pacientes con COVID-19. Mientras que en España, ante la grave crisis de COVID-19 en ese país, se nacionalizaron los hospitales privados para contagiados. La sanidad pública española, privada y militar quedaron bajo la dirección del Gobierno de España, orden que fue anunciada directamente por el presidente Pedro Sánchez. Por su parte, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció la Ley de Producción de Defensa para incluir al sector privado y hacer frente a la pandemia, informó Rocío López Fonseca. Revisando lo que sucede con el sistema de salud mundial, la mayoría de los países hoy por hoy, sus aseguradoras están cumpliendo con la atención de los pacientes sospechosos y ya confirmados de COVID-19. Dialogamos con Ayari Green Chambón, ella es subdirectora de Mercadotecnia y Comunicación Corporativa de Plan Seguros, quien nos informa sobre cuáles son los diferentes planes y cómo han reaccionado las aseguradoras ante esta pandemia. Particularmente en México, las aseguradoras están haciendo varias estrategias para poder apoyar a la sociedad mexicana y que no se sientan de alguna manera desamparados en este aspecto. Las medidas que se están tomando son diversas, ¿no? Desde toda la protección ante la enfermedad o por ahí a lo mejor algún lanzamiento de un producto en específico, dando recomendaciones a través de redes sociales o de la página de internet de qué es lo que tienen que hacer, tanto para protección ante una posible infección o bien para recibir alguna atención médica. Entonces, básicamente todas las aseguradoras están haciendo diferentes estrategias en este aspecto. Plan Seguro específicamente, bueno, pues estamos cubriendo la enfermedad porque sabemos que pues es un periodo complicado, no nada más de salud, sino también un tema económico. Pues mira, lo primero que tiene que hacer es acudir a una atención médica. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos orientación médica telefónica, y también sé que hay otras aseguradoras que lo tienen. Entonces, de su orientación médica telefónica, si presenta algún síntoma, o bien acudir directamente a un doctor, y el doctor decidirá si los síntomas pues son de coronavirus, y entonces tiene que acudir a hacerse la prueba que se está haciendo en diferentes hospitales o en diferentes laboratorios para saber si da positivo o no. Obviamente, si es un caso mucho más grave, donde los síntomas que se presentan son críticos, pues obviamente es correr hacia un hospital, ya sea público o privado. En este caso, si tiene uno un seguro de gastos médicos, pues puede ir a una atención privada para realizar la prueba correspondiente, y ahí el hospital pues es el que determinará cuál es el tratamiento a seguir, ya sea en un caso crítico, pues si tiene que quedarse hospitalizado en observación directamente ahí, o bien pues con un tratamiento médico directamente en su domicilio. Este es un periodo de antigüedad, ¿no?, que vamos llevando cuando uno contrata un seguro. Entonces, bueno, pues hay ciertos periodos de espera, como tú sabes, de algunas enfermedades. Para el caso de coronavirus, muchas aseguradoras están quitando ese periodo de espera, sobre todo para pólizas nuevas que son contratadas hoy, por ejemplo. Hay un periodo normalmente de espera de 30 días para poder utilizar el seguro. En la mayoría de ellas
pues lo estamos quitando. Este padecimiento se atiende como cualquier otra enfermedad, obviamente en caso de una emergencia, ¿no? Uno corre al hospital, lo atienden y ya ahí determinan el tratamiento médico a seguir. Y obviamente la cobertura por parte de las aseguradoras, en particular de Plan Seguro, bueno, pues es de acuerdo con el tratamiento, ya sea una hospitalización o un tratamiento médico, pues se aplica un reembolso o pago directo, que es como normalmente sucede, no hay algo en específico por el padecimiento. Y con base en la otra pregunta, que es sobre la prueba de COVID, pues es acudir a estos hospitales, incluso hay laboratorios que lo están haciendo y ya es un costo un poco más accesible, ¿no? Porque sabemos que al principio pues era una prueba muy controlada y quienes querían hacérsela tenían un costo sumamente elevado y no a cualquier persona se la hacía, ¿no? Hoy ya hay un poco más de acceso a estas pruebas, obviamente sí, directamente en estos hospitales o laboratorios. Y bueno, la prueba de alguna manera se cubre, siempre y cuando se rebase el deducible del seguro. Y entonces, bueno, si se rebasa el deducible del seguro, obviamente aplicaría ya sea pago directo o reembolso, dependiendo el caso, como te decía, si es hospitalización o no, y es de acuerdo, te repito, de acuerdo al coaseguro deducible, y entonces ya aplica esta prueba. Reino Unido inició con un modelo distinto de prevención y ataque a la pandemia de coronavirus y luego tuvo que recapitular y cambiar la dirección de la estrategia. Ahí se encuentra nuestra compañera Judith Mora, ella es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta el más reciente informe sobre lo que sucede en esta nación. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El primer ministro británico Boris Johnson continúa este lunes su recuperación de la COVID-19 en su residencia oficial de Chequers, a las afueras de Londres, después de salir el domingo del hospital londinense donde ingresó el 5 de abril. Mientras el líder conservador está convaleciente, le sustituye al frente del gobierno el ministro de Exteriores, Dominic Raab, quien de momento se ha limitado a aplicar las instrucciones dejadas por el primer ministro. Sin embargo, el gobierno británico debe decidir el próximo jueves si mantiene o relaja las restricciones impuestas hace 3 semanas para frenar la propagación del virus, que incluyen el confinamiento en los hogares y el cierre de buena parte de la economía. El Ejecutivo está bajo presión después de que las muertes en este país por la enfermedad del coronavirus hayan superado las 10.000, cuando ni siquiera se ha tocado el pico de la pandemia. Además, los trabajadores del sector sanitario aumentan sus quejas sobre la escasez de equipamiento de protección, como mascarillas y guantes, e incluso de algunos fármacos normalmente utilizados en cuidados intensivos. En un vídeo difundido en Twitter tras recibir el alta, Johnson agradeció a los profesionales del Servicio Nacional de Salud que le hayan salvado la vida e instó a los ciudadanos a quedarse en sus domicilios para evitar la propagación del virus y proteger la sanidad pública. Paradójicamente, Johnson, que reconoce en su mensaje que estuvo cerca de morir, ha sido criticado por su lentitud inicial a la hora de aplicar esas restricciones en pro de una hipotética inmunización colectiva por contagio, una teoría científica que el gobierno asegura que no formó parte de su política oficial. En declaraciones a la BBC, el científico Jeremy Farrar, miembro del equipo asesor del Ejecutivo, ha advertido de que es probable que el Reino Unido sea uno de los países de Europa más afectados, si no el más, por el virus, por delante de Italia, España y Francia. A fin de frenar los contagios, el gobierno trabaja con compañías de tecnología para crear una aplicación de móvil de uso voluntario que permitirá recoger información de los ciudadanos y mantiene el objetivo de hacer hasta 100.000 test diarios para finales de este mes. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha pedido que el Parlamento, suspendido desde el 26 de marzo y que debe reanudarse el 21 de abril, se reúna cuanto antes para someter a escrutinio la estrategia del Ejecutivo contra la pandemia. Starmer ha señalado que el gobierno debe responder frente a las acusaciones de falta de equipamiento, así como de los indicios que demuestran que las personas de raza negra y de minorías étnicas están sufriendo más los estragos de este virus. Judith Mora reportó desde Reino Unido para el programa Coronavirus la pandemia. Esta semana recibimos buenas noticias desde Argentina y es que hay algunas ciudades donde ha funcionado de manera efectiva el aplanamiento de la curva por COVID-19. Nuestro compañero Hernán Gaspari, él es reportero de la Universidad de Mar del Plata en Argentina, nos informa.
Hola Belén, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todo el auditorio de Canal 44. Aquí en la República Argentina se culminaba en el día de hoy la primera prórroga de la cuarentena, el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio que se dispuso el pasado 20 de marzo, que tuvo una prórroga hasta el día de hoy y que nuevamente se prorrogó ahora hasta el día 26 de abril, momento en el cual se volverá a discutir el tema, según dijo el propio presidente de la Nación. De esta manera se va a estar cumpliendo más de un mes desde este proceso, desde esta cuarentena, que ha permitido, según se informó, que bajaran significativamente las cifras oficiales, que podamos contar ahora con una tasa de duplicación bastante más lenta que la que se podía prever al principio de esta pandemia. 3,33 días de duplicación había en un inicio, ahora 10,29, bastante más lento el periodo de duplicación del virus. Es un dato, por supuesto, muy alentador. El presidente de la Nación, cuando habló días pasados, también comparó las cifras de la República Argentina con otros lugares de la zona, como Chile, Brasil y el propio Estados Unidos, donde los números son mucho más preocupantes, y de esta manera justificó la rigurosidad de la cuarentena aquí en la República Argentina. Se esperaban inicialmente para este momento unos 45.000 casos y contamos con unos 2.200 afectados y lamentablemente 96 fallecidos, con lo cual se comenzaron a abrir algunas posibilidades de que gobernadores e intendentes tengan contemplaciones especiales, particulares con algunos territorios, y puedan flexibilizar en aquellos casos donde no haya riesgo de propagación del virus. En el día de hoy recomienza la actividad en el sistema bancario con un sistema de turnos pretomados, donde la gente solamente va a asistir en el momento en que tenga el turno. En el caso particular de la ciudad de Mar del Plata, hace muy pocos días la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata emitió un informe con una proyección estimada para el territorio de la ciudad de Mar del Plata, una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Se prevé para el 31 de mayo unos 1.600 casos. Es un número importante, por supuesto, pero dentro de todo relativamente manejable si se ve con cierta antelación para el sistema sanitario argentino. La preocupación viene de cara a que el invierno aquí en la República Argentina y en particular en la ciudad de Mar del Plata recién está comenzando, comienza también a confluir otro tipo de patologías que vienen junto con el invierno, y se espera ver cómo va a responder la ciudadanía y el sistema sanitario a partir de esta coyuntura. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información. Hemos hablado a lo largo de los últimos días y bueno, desde que empezó prácticamente esta pandemia en el mundo, del alto grado de agresividad que ha presentado el virus, principalmente en las personas adultas mayores y en aquellas que padecen alguna enfermedad asociada. Es por ello que el número de muertes ha rebasado ya no solamente los centros donde han sido atendidos previamente estas personas, sino también los espacios forenses. Los gobiernos están enfrentando hoy por hoy también una crisis en materia forense. Luego de la crisis forense que tuvo Ecuador al inicio de abril, con cadáveres en las calles mientras los deudos esperaban la correcta disposición de los cuerpos, el presidente Lenín Moreno señaló que su gobierno pondrá una denuncia por el mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales. Antes del COVID-19, México ya tenía una crisis en su sistema forense, así lo reconoció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que identificar los 26,000 cuerpos que están en instalaciones forenses. Eso urge
lo tenemos que resolver lo más pronto posible. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha sorprendido por la cantidad de cadáveres que son colocados en morgues móviles fuera del hospital cerca de donde él creció, en Queens, Nueva York. Cuando veo que los camiones se detienen para sacar cuerpos y que estos son tan largos como el Jardín de las Rosas y que se están deteniendo para sacar cuerpos y miras adentro y ves las bolsas negras para cadáveres, tú dices, ¿qué hay ahí? Es el hospital Elmhurst. Deben ser suministros. No son suministros, son personas. Nunca he visto algo así. En Nueva York, el nuevo epicentro de la pandemia, los muertos por COVID-19 serán depositados en fosas comunes en la isla Hart. Se trata de un cementerio para quienes en el momento de su muerte no se pudo localizar a un pariente cercano o porque la familia no podía pagar los costos del entierro, informó Elizabeth Ortiz. Y es que morir en tiempos de coronavirus o de COVID-19 ha cambiado por completo los rituales de sepultura y el duelo, por cierto, también se ha complicado. Esto es lo que dicen expertos en salud mental. Morir y el duelo de los familiares han sufrido cambios drásticos en todo el mundo por el coronavirus. Aunque cada sociedad cuenta con diferentes rituales y formas de despedirse de los suyos, todos coinciden en una cosa: acompañar al difunto y a sus familiares hasta el último momento, ya sea a la cremación o a la sepultura. Expertos en salud mental recuerdan que quienes fallecen por COVID-19 mueren solos, rodeados de máquinas, tubos, personal de la salud, enfundados en un traje especial, generalmente atareados y cansados, lo que provoca culpa e impotencia en los familiares y complica más la aceptación y duelo. Además, recuerdan que al morir, el cuerpo del enfermo no es entregado a los familiares en algunos países, sino que lo envían a zonas donde espera su turno para ser cremado o enterrado, como ocurre en España, donde los llevan a una pista de hielo para después ser cremados. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, los entierran en la isla llamada Hart, en el Bronx. En Europa, los lineamientos para el manejo de los cadáveres son más estrictos, ya que se prohíbe acariciar, abrazar o tocar a los muertos por coronavirus, lo que está causando un mayor dolor a las familias afectadas. Aunque no hay evidencia sólida hasta la fecha del riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, de acuerdo a lo observado para otros virus respiratorios y por el principio de precaución, se considera que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos. Psicólogos expertos en duelo de la Fundación Mario Los Santos del Campo en España recomiendan mandar mensajes emotivos a las personas que han perdido un familiar como consecuencia de la enfermedad. En el mundo, los especialistas de la salud se están preparando para atender vía telefónica o digitalmente a los familiares de las personas enfermas o muertas por COVID-19, informó Rocío López Fonseca. La epidemióloga Norma Jacobo Hernández nos explica cuáles son los protocolos que existen para el manejo de cadáveres por COVID-19. Se ha demostrado que existe una gran cantidad de virus de COVID-19, tanto en las heces como en los fluidos de los pacientes. Entonces, el cuidado del cadáver, el cuidado de no tener manipulación con el cadáver es muy importante para evitar al máximo los contagios que pudieran generarse ante el contacto con un cadáver. Existen protocolos muy bien establecidos. También quiero comentarte que de hecho existen equipos en cada unidad hospitalaria para el manejo del cadáver, que está conformado por los camilleros, personal de enfermería capacitado de manera adecuada, de tal manera que se pueda tener una higiene del cadáver sin tener contacto con los fluidos del cadáver y para hacer la entrega del mismo con la mayor dignidad posible. Nosotros hemos tenido no solo un ejercicio, sino ya varios ejercicios en el manejo del cadáver. Lo primero que hay que cuidar es la integridad del equipo médico que asiste en ese momento, la higienización del cadáver. Es muy importante cuidar el tener el adecuado contacto principalmente con los fluidos, como tú bien lo comentas. Una vez que se ha concluido todo el proceso de desinfección y sanitización del cadáver, el retirar de manera adecuada estos trajes que ustedes ven en la televisión que nosotros portamos y que es justamente el punto clave para que el personal no se infecte. Hay toda una dinámica, una metodología
Antes de entrar a estas áreas pasamos horas de capacitación en cómo retirarnos el traje de tal manera que no toquemos nuestra piel una vez que hemos tenido contacto con los fluidos del paciente. Es muy importante el abordaje que se tiene a los familiares desde que un paciente con COVID ingresa al hospital, porque la dinámica es muy diferente. Usted no va a llegar al hospital a tener las visitas que cotidianamente se tienen. En las áreas COVID no hay visita de familiares, entonces es muy importante que la población lo sepa y que en este periodo solamente vamos a estar dando información en ciertos horarios. Tampoco se permiten grandes cantidades de familiares en los hospitales, es un familiar por paciente ingresado. Y una vez que el paciente pudiera agravar más su condición, cuando un paciente se intuba, pues es mucho más difícil que un familiar pueda verlo. Comentarte que si fallece, se le permite el reconocimiento del cadáver al familiar y esto se hace detrás de cristal. Nuestros pacientes se encuentran en áreas aisladas que están cubiertas por cristales y a partir de ahí es que se permite que el familiar pueda identificar a su cadáver. Después de ello se realiza una sanitización tanto del cadáver como del área y se entrega a la funeraria. La recomendación que nosotros hacemos a la familia es que se prefiera la cremación. Nosotros tenemos dentro de nuestra cultura los funerales en donde asiste una gran cantidad de personas y esta es una dinámica que va a cambiar porque la sugerencia es que sea un servicio de velación por solamente 4 horas, un máximo de 20 personas y también a cierta distancia del ataúd. Para nosotros lo muy común es acercarnos, estar viendo el cadáver, hay quien se abraza del ataúd, esto no es posible. Lo mejor que nosotros debemos hacer como sociedad es aceptar la cremación del cadáver del paciente que nosotros entregamos en su momento al hospital. El embalsamiento es una actividad que no se realiza, la higiene del cadáver en la funeraria tampoco. Nosotros en el hospital realizamos un método de limpieza, de higiene en el cadáver, pero hay que recordar que todos los órganos al interior, ¿sí? No han sido tocados en un proceso de embalsamiento y por lo tanto puede haber excreción o secreción de fluidos en donde hay grandes cantidades del virus COVID y hay que recordar que este virus puede durar en las superficies desde unas horas e incluso hasta varios días. Entonces, el riesgo de contaminación, el riesgo de infección para las personas que tienen contacto con estos fluidos es muy importante. Entonces, nosotros vamos a tener dentro del ataúd un cadáver que no está embalsamado, ¿sí? Y ese es el riesgo. Viajamos hasta Chile, donde nuestra compañera Edith Venegas, corresponsal del Canal 9 Bio, nos presenta el más reciente reporte de lo que está ocurriendo ahí en este país. Adelante, Edith. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Edith Venegas desde Chile para contarles los últimos detalles y la evolución del COVID-19 en nuestro país. De acuerdo al último reporte entregado por las autoridades en Chile, ya hay 2.725 personas contagiadas y la lista de víctimas fatales producto de esta enfermedad ha llegado hasta las 82 personas. Esto de acuerdo al informe que entrega a diario el Ministerio de Salud en nuestro país. Las medidas siguen siendo más o menos las mismas, solo que han ido aumentando la cantidad de comunas y regiones que están con cordón sanitario, esto quiere decir prohibición de ingreso y salida en el territorio, pero también han aumentado las comunas en cuarentena, o sea, prohibición de salir de sus viviendas. Hubo preocupación por el fin de semana recién pasado, fin de semana largo. Normalmente en nuestro país hay una gran movilidad de personas que se mueven entre regiones, sin embargo, este número disminuyó debido a la cantidad de medidas que ha tomado el gobierno. Hay medidas también en temas económicos bastante importantes. Se han anunciado proyectos con una inyección importante de dinero para las pequeñas y medianas empresas. Se van a establecer créditos con bajas tasas de interés
para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a estos préstamos que van a ser pagados con bastantes facilidades y que les van a permitir poder solucionar sus problemas económicos a raíz justamente de la pandemia que afecta a todo el mundo. Las medidas también han ido aumentando en las medidas relacionadas con el ámbito de la educación. Los colegios se encuentran en este minuto con vacaciones de invierno que fueron adelantadas justamente para esta fecha. Hay algunas fechas de reingreso de clases para 2 semanas más, sin embargo, son muchas las voces de los distintos actores sociales en nuestro país que están solicitando reprogramar justamente esta medida. Es lo que pasa en Chile actualmente: 2.725 personas contagiadas y 82 personas fallecidas, de acuerdo al último reporte entregada por las autoridades de nuestro país. Nos trasladamos también a Bolivia, donde Marcelo Huanco Dorado, corresponsal de El Deber Radio de Bolivia, nos informa la actualidad de esta nación. Saludos amigos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este país, al igual que gran parte de los países del mundo y del continente sudamericano, continúa en la lucha contra el coronavirus. El pasado 9 de marzo se reportó el primer caso y a 30 días y más de este primer caso, ahora lleva más de 300 reportados oficialmente por el gobierno y cerca de 30 fallecidos. Pese a las medidas de contingencia adoptadas por el gobierno boliviano, el virus avanza a paso de parada. El único departamento de los 9 existentes en el país es Beni, el que no tiene ningún caso gracias a las medidas de contención que se han adoptado. Las medidas paliativas para soportar la crisis económica que genera la inactividad, la falta de actividad económica en Bolivia no ha dado resultado. Varios sectores ya se han movilizado pidiendo mayor apoyo económico para el sustento de las familias más pobres del país. Las medidas adoptadas por el gobierno, que es un pago de un bono de 400 bolivianos inicialmente por familia y luego de 500 bolivianos por cada hijo que está en la escuela, no ha tenido el efecto que se esperaba según los sectores sociales que han analizado esta situación. El sector empresarial en las últimas horas ha pedido al gobierno medidas urgentes para evitar que muchas empresas, fundamentalmente pequeñas y grandes, se declaren en quiebra, dejando sin empleo a miles de trabajadores bolivianos. Es tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Usted no se vaya, regresamos con mucho más. Esta pandemia de coronavirus dejó al descubierto que los sistemas de salud en general en el mundo no están preparados para una pandemia de esta magnitud. Así lo pudimos observar y constatar con el desbordamiento de hospitales, incluso en aquellos países donde se suponía que tenían una infraestructura sólida y fuerte. Es por ello que se han tenido que implementar algunos protocolos para decidir sobre el uso de los recursos que han sido limitados ante el gran número de pacientes, algo que se conoce también como los principios basados en bioética. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias emitió recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. En ese documento destacan las siguientes sugerencias cuando se trate de contar con recursos limitados. Ante 2 pacientes similares, privilegiar la mayor esperanza de vida con calidad. Aplicar el criterio de costo-oportunidad. Evitar el criterio habitual de el primero en llegar es primero en recibir asistencia. Hay que consultar con el paciente si tiene una voluntad anticipada y consultar con los representantes designados el documento al respecto. En personas mayores hay que tener en cuenta la supervivencia libre de discapacidad. Valorar cuidadosamente el beneficio de ingreso de pacientes con una expectativa de vida inferior a 2 años. Tener en cuenta el valor social de la persona. Cualquier paciente con deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas, no serían subsidiarios de ventilación mecánica invasiva.
Ante pacientes críticos con otras patologías críticas diferentes a la infección por COVID-19, se debe valorar ingresar prioritariamente al que más se beneficie. Al respecto, el Comité de Bioética de España explicó que el concepto de utilidad social es extremadamente ambiguo. En cuanto a los pacientes con deterioro cognitivo, la propuesta no es compatible con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado ratificado por España, informó Elizabeth Ortiz. Nahuel Palacios es nuestro compañero, quien se encuentra en Asunción, Paraguay. Desde ahí nos reporta sobre lo que está sucediendo en este país. Te escuchamos y te saludamos, Nahuel. Hola, muy buenos días, Belén. Soy Nahuel Palacios desde Asunción, Paraguay. Un saludo para vos y para toda la audiencia del Canal 44. 35 días ya pasaron desde que el presidente Mariano Benítez declaró la cuarentena en todo el territorio nacional. Al día de hoy contamos con 159 casos confirmados, 7 fallecidos y 21 recuperados. Estos números, que pueden parecer alentadores, han logrado que el gobierno dé indicios de girar hacia una política más flexible en cuanto a las medidas de aislamiento, versión que ha sido recientemente cancelada por el mismo presidente ante un aumento de la cantidad de nuevos infectados. Paradójicamente, esta Semana Santa ha sido crítica para el país, ya que muchas personas que viven en la capital, región con mayor cantidad de infectados, se han movilizado al interior del país para compartir con sus familiares, ignorando los pedidos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Esto podría tener consecuencias graves en unos días en regiones donde el virus no había llegado y donde el sistema de salud es extremadamente precario. El virus ha llegado incluso al Senado de la Nación, donde la senadora por el Partido Liberal Radical Auténtico, María Eugenia Bajac, ha dado positivo luego de un viaje religioso al Perú. Esto se volvió un escándalo político, ya que la misma no cumplió con las medidas de prevención del Ejecutivo, fue infectada a sesionar a la Cámara de Senadores e incluso presentó declaraciones juradas falsas para eludir la pérdida de investidura de la que ahora parece no podrá salvarse. Por lo pronto, el presidente sigue respaldando casi todas sus acciones en su ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, quien hoy realmente lidera esta lucha contra el coronavirus. Informó desde Asunción, Paraguay, Nahuel Palacios. Hablamos también con el maestro en bioética Antonio Vallardo, quien nos explicó a detalle los protocolos que existen en materia de bioética precisamente para decidir sobre el uso de los recursos y los equipos que se tienen que conformar ex profeso para ello. Ahora que se viene esta situación nueva de la epidemia de coronavirus, una enfermedad extremadamente contagiosa que tiene una letalidad, si no muy alta, sí el problema es que son simultáneamente muchas personas graves que están muriendo a la vez. Entonces hace que los recursos para la atención de los pacientes graves sean limitados y nos vemos en una perspectiva que algunas personas han llamado medicina en época de desastre o de guerra, comparando pues con estas situaciones en donde no es posible salvar a todos. Son situaciones límite que pueden ocurrir en un naufragio, ¿verdad? En un barco, en un incendio, en donde puedes salvar solo pocas personas y muchos van a morir, y bueno, salvas a los que puedes. Pues en estas circunstancias estamos pues de alguna manera buscando pautas éticas que normen nuestra conducta en estas situaciones, y en muchos países, especialmente comenzó en Europa, que fue donde empezaron a tener este gran problema de la asignación de recursos, a estudiarse y a emitirse guías y recomendaciones al respecto. En México ya tenemos una guía del Consejo de Salubridad General que la verdad está muy bien elaborada, muy buena, en donde nos habla de cómo priorizar los recursos, porque idealmente pues queremos darle atención a todas las personas y no se le quiere negar a nadie la atención, pero se sabe que puede ocurrir, porque ya ha ocurrido en algunos países, que los recursos de repente ya no alcancen y entonces nos enfrentemos a la situación de escoger a alguien para recibir un recurso entre varias personas. Primero, tratar de no discriminar a las personas por ninguna condición, ¿verdad? No priorizar si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, si eres negro, si eres homosexual o eres heterosexual o cualquier otro motivo de discriminación, digamos. Cualquier condición de la persona. Y ahí se llegó a un punto en la cuestión con la edad.
La edad empezó a verse como un factor importante de discriminación y empezó inclusive a hablarse de una eutanasia disfrazada, en donde a las personas mayores pues se les estaba dejando sin atención médica. Y entonces, pues pensando en esta situación, es que se han elaborado criterios, porque la edad por sí misma no debería de ser un criterio de exclusión, es decir, es que tú ya tienes 80 años, no te vamos a atender, no debería de ser, porque hay que ver todo el contexto de salud de la persona. Finalmente se trata de racionalizar los recursos y darle la mayor oportunidad a la mayor cantidad de personas, salvar todos los que se puedan y no desperdiciar los recursos cuando tú estás viendo que por las circunstancias particulares de una persona la probabilidad de salvarla es muy reducida. Mejor asigna ese recurso a alguien que tenga más posibilidades. En Italia primero y después en España llegaron a reducir en Italia a los 80 años y en España escandalosamente a los 60 años, que ya no se les admitía a las unidades de cuidados intensivos. Y eso queremos evitarlo, ¿no? En los Estados Unidos ya hay un movimiento, podemos decir, en defensa también de las personas mayores, porque 60 años no son tantos. Se tienen que tomar en cuenta y la guía que publica la Secretaría de Salud tiene un acierto en esto, en donde primero tienes que evaluar las condiciones generales de la persona. Es decir, tienes que darle un puntaje, eso se conoce como triaje, así tiene ese término del inglés, bueno, el triage. En el triaje o triage se evalúa a una persona con una puntuación y las personas que tengan la menor puntuación en desventaja son a los que se les asigna mejor el recurso. De tal manera que cuando una persona tiene muy pocas probabilidades de supervivencia, lo dejas pasar, pues no lo vamos a salvar, mejor esto que tenemos se lo asignamos a otra persona con mayor probabilidad. Por supuesto que la edad es una ventaja. La edad es una ventaja, pero no necesariamente, claro. Porque puede ser un joven, pero puede ser diabético, o puede ser cardiópata, o tener ya una lesión hepática por el mismo problema de coagulación que se genera con el coronavirus, y entonces estar en una posición de triage inferior a la de una persona mayor que pudiera no tener ninguna comorbilidad y tener mayor probabilidad de supervivencia. Ordinariamente, el médico tratante es el que solicita a la unidad de cuidados intensivos el ingreso de su paciente por las circunstancias en las que él se encuentra, y la unidad de cuidados intensivos, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, pues le asigna o no lugar. Ahora con esta situación, el Consejo de Salubridad General está proponiendo la conformación de equipos de triage. Equipos de triage conformados por 3 personas. Estos equipos podrían ser 3 o 4 en cada institución. 3 personas en las cuales uno es un médico intensivista o urgenciólogo que conozca pues de esta situación de gravedad de los pacientes, una enfermera intensivista también y un personal administrativo que también vea pues de los recursos disponibles. Estas 3 personas van a ser las encargadas de estar haciendo calificaciones dinámicas tanto de los pacientes que están recibiendo la atención de terapia intensiva como de los pacientes que están en espera de recibir esa atención. Porque no debemos olvidar de que también hay otras enfermedades que requieren también la terapia intensiva. ¿Qué va a pasar cuando llega un infartado y necesite la terapia intensiva, ¿no? Entonces también se tiene que ver todas estas circunstancias, no solamente son los pacientes de COVID. Entonces estos equipos de triage lo que van a hacer es evaluar los expedientes de cada persona de la que se solicita la terapia intensiva y entonces asignar una calificación a ese expediente para entonces decidir, de acuerdo a esa calificación, quién es la persona más idónea para recibir la atención en esas circunstancias. Ojalá hubiera lugar para todos y no tuviera necesidad de tener que hacerse una selección de esta naturaleza, pero en una circunstancia en la cual
la escasez de recursos es grave y la demanda sobrepasa muchísimo a la oferta disponible, entonces se tiene que hacer esto. Los equipos de triage no tienen que estar en el hospital, tienen que hacer esas evaluaciones, aunque pueden ser externas, desde fuera del hospital, no tienen que estar contagiando, pueden ver los expedientes en línea y entonces tomar sus decisiones como equipo. Ciertas horas, otro equipo sería otras horas. Idealmente podrían ser 4 equipos, porque también existe y se contempla la posibilidad de apelar. Es decir, si el médico tratante o la familia del paciente ven que van a desconectar al paciente o que no le están dando lugar, pueden apelar y pueden pedir una nueva evaluación y otro equipo de triage tiene que volver a evaluar y calificar, y entonces se aumenta o se disminuye la calificación y se le da o no el lugar, de acuerdo a lo que el segundo equipo de triage determine, y eso ya es inapelable. La comunidad médica científica está abocada a encontrar las mejores herramientas para hacer frente a esta pandemia. Un hospital en Barcelona desarrolla un nuevo modelo de respirador. Los servicios de neumología y medicina intensiva del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y un equipo de ingenieros de la empresa Doga han diseñado un nuevo modelo de respirador para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. En un comunicado, el hospital aseguró que el nuevo modelo automatiza el funcionamiento de un respirador manual tipo AMBU y que cuenta con un dispositivo mecánico que está propulsado por un motor eléctrico de la marca Doga, montado sobre una estructura de piezas diseñada con tecnología 3D. El ventilador está conectado a un ordenador integrado, de manera que se puede regular fácilmente en los diferentes parámetros como el volumen o la frecuencia, entre otros. Hasta aquí llegamos con este programa especial Coronavirus en la Pandemia. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.